HTV. ¿Qué tal ahí? Me da fuerza cuando pienso de que todo ya se acabó. Escucho una voz que me dice: hijo mío, yo estoy contigo, te lo digo. Ten confianza en mí, que yo siempre voy a estar ahí. Luego viene una paz a mi mente y su conciencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la teleaudiencia que nos está viendo y nos está escuchando a lo largo y ancho de nuestro territorio. Le bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque hoy le traemos esa palabra que edifique, que exhorte, que confronte y que consuele. Hoy es un día maravilloso porque es el día que nos dio el Señor, ¿verdad? Y hoy nos va a dar, compartir la palabra la pastora Elida Barriento. Buenos días, bendiciones, pastora. Buenos días, bendiciones. Que Dios le bendiga en este día maravilloso, ¿verdad? Un domingo que está fresco todavía, gracias a Dios. Y les bendecimos a toda la teleaudiencia de CHTV, el canal de la gente. Y este es su programa, Un Nuevo Amanecer en Cristo. Gracias por estar hoy enfrente de su televisión viendo su programa. Amén. Que es un programa que de edificación para su vida, ¿verdad? Para su vida espiritual. ¿Hermano? Amén, así es. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque sabemos que la palabra, como estamos platicando ahora, en este momento, de que hoy es la final, me decía, ¿verdad? Hoy es la final. Y todo el mundo va a estar en eso, pero qué maravilloso que nosotros venimos a darle la primera palabra que debe de ser en su vida antes de todo. Antes de todo lo del mundo está primero Dios, y hoy no descuide su vida espiritual, trate de darle un tiempo a Cristo, porque Él es el único, solo en Él hay salvación. Dice: buscame mientras pueda ser hallado, llamame mientras esté cercano, deje el impío su camino y el hombre perverso sus iniquidades, vuélvase al Señor, que Él está con los brazos abiertos, estimado. Amén, hoy entréguele, ¿verdad, pastora Elida, su corazón a Cristo? Dígale: Señor Jesús, hoy quiero empezar un nuevo día contigo y quiero sentir esa presencia, porque oigo hablar tanto de Él y todo eso, pero usted no lo ha experimentado. Y la palabra de Dios dice en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que se levantó de entre los muertos, si tú lo crees, dice, serás salvo. Y vives una vida en obediencia. Amén. Pastora, porque a veces creemos que solo es confesarlo, ¿verdad? Y para eso hoy usted nos puede escribir, ahí vamos a aparecer el número 89163746, es el WhatsApp. También nos puede escribir en Facebook, ¿verdad? Y ahí nosotros, y cuando nosotros no le contestamos, perdón, siempre le respondemos en privado, ¿verdad? Y la honra y la gloria sea para nuestro Padre, y vamos a dejar a la pastora Elida que nos de esa palabra que nos trae hoy, que yo sé que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Así, estimado, que cada conocimiento divino es lo único que usted se va a llevar, porque dice que todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá. Amén, hasta el día que Él venga, y yo creo que traspasará los límites, porque vamos a conocer a nuestro Dios y ahí vamos a ver lo que hemos hecho. La palabra nunca regresa vacía, pastora Elida. Amén, así es. Bueno, y vamos a iniciar, ¿verdad?, con el tema que le voy a decir. Si a usted le gusta leer la palabra, se puede ir a Éxodo 24, que de ahí va a ser la mayoría de la enseñanza de este día. Y vamos a hablar, como dice ahí, ¿verdad?, es el pacto de Dios que hizo con su pueblo. ¿Y en qué se basó este pacto? Se basó en obediencia, en adoración y en comunión. Y lo vamos a ir viendo por medio de Éxodo, ¿verdad? Vamos a ver el pacto que se hizo en el Antiguo Testamento, pero también vamos a traer para que miremos también el pacto del Nuevo Testamento, que van casi a la par, ¿verdad?
Nosotros vemos aquí en Éxodo que es uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento en cuanto a lo que está escrito, ¿verdad? La confirmación del pacto de Dios con su pueblo Israel. Recordemos que el pacto del Antiguo Testamento es con Israel, es con el pueblo de Dios, el pueblo que Jehová eligió para que le sirviera, que lo eligió. Ese es el pacto en el Antiguo Testamento, es para Israel, ¿verdad? Y en este capítulo encontramos principios que siguen siendo bien revelantes, fíjese, para los creyentes de hoy, porque aquí vamos a ver cómo fue ese pacto y qué pedía del pueblo de Israel, que es lo mismo que vino a hacer Cristo Jesús, que fue el pacto aquí. Él fue el intermediario aquí entre Dios y nosotros, ¿verdad? Jesucristo su Hijo, y vamos a ver cómo pidió Él que fuera en el Antiguo y cómo tiene que ser ahora en el Nuevo Testamento. Pero antes de estudiar este capítulo, recordemos el contexto, ¿verdad? Para los creyentes de hoy, que Dios había, si nosotros nos ponemos a leer Éxodo, vemos que Dios primero sacó a su pueblo de Egipto, lo sacó de la esclavitud. La esclavitud en ese tiempo era que ellos trabajaban, estaban sometidos, ¿verdad? Por un rey, por un gobernador de otra nación, y los tenía sometidos a lo que él quería. Eran sus trabajadores, eran esclavos de Egipto, ¿verdad? Y después Dios los saca y les da, en Éxodo 20 les da los 10 mandamientos, ¿verdad? Le da los 10 mandamientos a ese pueblo para que ya vayan empezando ellos a saber comportarse y saber acercarse a su Señor, cómo lo tienen que hacer. Y después había entregado diversas leyes, ¿verdad?, para gobernar al pueblo. Esto lo podemos ver en Éxodo 21 al 23. Ahí están todas las leyes que el Señor le dio a Moisés para que se las leyera, se las explicara a su pueblo para que él le siguiera esas leyes, ¿verdad? Sabiendo que así no iba a poder decir, no lo sabemos. Recordemos, antes había sido diferente porque no habían leyes, pero a partir de Moisés ya tienen mandamientos y tienen leyes. Y ahora les llega el momento de sellar el pacto, ¿verdad?, que está en Éxodo 24, y ahí se sella el pacto. La idea central es que Dios desea tener una relación de pacto con su pueblo. Él quiere que su pueblo le obedezca, y está basado en la obediencia, la santidad y la gracia. Eso es lo que Dios espera que el pueblo de Israel haga en este tiempo donde Él ya les ha dado sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos. Pero antes digamos o veamos qué es un pacto, porque hay que saber de qué se trata, ¿verdad? Pues en la Biblia es un pacto, el pacto es un acuerdo solemne establecido por Dios con su pueblo. Es un acuerdo que Dios está haciendo y está estableciendo con el pueblo que Él eligió. No es simplemente un contrato entre dos partes iguales, ¿verdad? Es una iniciativa divina que Dios establece, promesas, porque Él promete, pero hay responsabilidades de parte del pueblo y una relación especial entre Dios y su pueblo. Eso es lo que Dios desde el principio ha querido, ¿verdad? Que nosotros tengamos una relación muy íntima con Él. Entonces, pero vamos a continuar y vamos a ver los primeros 2 versículos de Éxodo 24. Dice, aquí Dios está llamando a acercarse a Él. Lo primero que Él hace cuando le da todo, ya vimos que les dio leyes, estatutos, mandamientos, entonces ahora Él les está hablando del pacto. ¿Cuál es el pacto? Dios le llama a acercarse. Mire qué dice a Él, ¿verdad? Éxodo 24, 1 al 2 dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, le dijo, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, les dice, ni suba el pueblo con él.
Vemos que aquí el Señor está eligiendo ya personas, ya autoridades. Le dice a Moisés que suba él, Aarón, sus 2 hijos y 70 ancianos. Bueno, Dios hizo aquí, ¿verdad? Hizo un pacto con el pueblo de Israel por medio de Moisés. Recordemos aquí, como podríamos decir que el intercesor entre el pueblo y Dios es Moisés. Y Moisés, entonces en el monte de Sinaí les dio la ley, les dio los 10 mandamientos y prometió que serían su pueblo especial. Recordemos, el pueblo de Israel era el pueblo especial de Dios. Si obedecían sus mandamientos, a cambio el pueblo se comprometió a obedecer a Dios. Pero ¿qué le dice Dios a Moisés? Que suba ante Jehová. No todos podían subir. Mire, ahí en el versículo dice que suban, solo está hablando de 5 personas: Moisés, los hijos de Moisés y los 70 ancianos. O sea, grupos diferentes, ¿verdad? 3 grupos. Llama a Moisés, a Aarón, a Nadab, a Abiú y 70 ancianos. Podríamos decir, estos 70 ancianos, ¿dónde habla la Biblia de estos 70 ancianos? Pues recordemos que en el 18:21 Moisés está recargado, él hace todo lo que Jehová le dice al pueblo, le responde al pueblo, y él lo hace todo. Es como cuando una persona en una iglesia, el pastor quiere hacerlo todo. No puede hacerlo todo, ¿verdad? O en diferentes lugares, un jefe lo quiere hacer todo, no lo puede hacer todo. Entonces vino, solo recuerde que vino el suegro, Jetro, a donde Moisés, y le dijo que así no iba a poder resistir, que lo que tenía que hacer era buscar de los 70 ancianos, que los eligiera entre el pueblo de lo que fuera más conocido, ¿verdad? Para compartir esas tareas que tenía que hacer, el cargo y el liderazgo. Pero solamente Moisés le dice al Señor que podía acercarse completamente. Esto nos enseña 2 verdades. ¿Y cuáles son esas 2 verdades que nos está enseñando el Señor por medio de Éxodo? Es que Dios quiere que nos acerquemos, pero también Dios establece la manera correcta de cómo acercarnos. Miremos, Dios quiere que nos acerquemos. Dios no es un Dios lejano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor lo que busca es la comunión de Él y el hombre. Sin embargo, Dios establece maneras correctas de cómo acercarnos a Él. No cualquiera puede subir, mire, cuando quisiera, sino que era Moisés, o sea que él tenía su manera, sabía quién era Moisés, sabía que era un hombre que le obedecía, sabía que era un hombre que lo que el Señor le dijera lo iba a hacer, la obediencia, ¿verdad? Había reverencia en Moisés, había orden y había santidad. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros como hijos de Él. Espera que nos acerquemos a Él con reverencia, espera que nos acerquemos en orden, con un orden y también con santidad. Porque acordémonos que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hay muchas personas que dicen, yo adoro a Dios a mi manera. A mi manera puede ser como yo quiero. A mí no me importa como Él lo diga, sino como yo quiero. Pero no es así. Estamos viendo que desde el principio el Señor estableció cómo se tenía que acercar uno al Señor. Y entonces, ¿qué dice? La Biblia enseña que Dios estableció cómo acercarnos. En el Nuevo Testamento recordemos que ese camino, el que sirve de mediador, es Jesucristo, ¿verdad? Y lo vemos también en Juan 14:6, que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es un pacto perfecto. El pacto en el Nuevo Testamento es Jesucristo. Y más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Dice que no existe otro acceso al Padre, tiene que ser por medio de Jesucristo. El nuevo pacto por medio de Jesucristo, usted puede leer ahí en Lucas 22:20, Dios estableció ese nuevo pacto.
En el Antiguo Testamento Moisés, en el Nuevo Testamento Jesucristo, mediante el cual Jesucristo ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna. Y la vida eterna, allá era perdón y no era que perdón de los pecados, pero era algo que era repetitivo. A quienes ponen su fe en Jesucristo y siguen sus enseñanzas, este pacto reemplaza al Antiguo Testamento, basado en la ley de Moisés, ¿verdad? Y se fundamenta en el sacrificio, ya que no es que nosotros tenemos que estar, porque como somos obedientes vamos a obedecer la ley del hombre, pero nosotros sabemos que ya hubo alguien que murió por nosotros y nos compró con precio de sangre. Ese es el pacto, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo. Vaya, por ejemplo, imagínese usted o yo ir a visitar al presidente de la República. ¿Usted cree que va a entrar así como usted quiera? Solo va y dice, voy para donde el presidente de la República, y se va y entra. Se va ahí a la oficina del presidente y entra. ¿Verdad que no? Tiene que seguir un protocolo. Sí lo tiene que seguir. Tiene que ver si le aceptan, tiene que pedir una cita, y si él está disponible el tiempo que él, y si no quiere recibirlo, no lo recibe, ¿verdad? Esto es aquí en la tierra. Eso ocurre con un gobernante humano. Cuanto más un rey, el rey del universo, el que lo hizo todo y nos compró con precio de sangre. El pueblo dice, acepta obedecer la palabra de Dios. Viene Moisés y le habla y les dice, ¿verdad? Porque hay mandamientos, ya hay estatutos, y entonces hay leyes, y entonces Moisés se las lee. ¿Y qué dice el pueblo? Dice que acepta obedecer la palabra. Éxodo 24:3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Ya Moisés tenía lo que Dios le había dado, ¿verdad? Y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Qué hizo primero Moisés? Dice que les predicó, les enseñó. No les predicó, les enseñó lo que Jehová le había dado, leyes, mandamientos y estatutos. Moisés les comunicó la palabra de Dios y el pueblo respondió, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Antes del pacto, ¿qué hubo? Hubo una enseñanza. Moisés les enseñó antes, ¿verdad?, del pacto. Primero, ¿qué hicieron? Escucharon la palabra. Después respondieron lo que dijo. A todo lo que dice Jehová lo vamos a obedecer. La fe siempre comienza escuchando. Por eso dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y por oír la palabra de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Enseñarles la palabra de Dios, y después ellos dijeron, vamos a obedecer. No existe un verdadero avivamiento sin la palabra. Muchos desean emociones, sentir que se les paran los pelitos, que caen al suelo, que sienten corriente. Bueno, esas son emociones del alma, ¿verdad?, del cuerpo. Pero primero Dios habla. Lo estamos viendo aquí. Primero, ¿qué hizo él? Hablar con Moisés y comunicar la palabra. Después, ¿qué hizo? Esperar obediencia de su pueblo. Una iglesia saludable ama la enseñanza de Dios. No solamente la música, ni solamente los milagros, sino la verdad. Amén. Primeramente, la música tiene que ser algo poco. Lo que tiene que ser más es la palabra, ¿verdad? Porque si hay adoración, no es para mí. Si alguien en una iglesia piensa que la adoración es para la congregación, está perdido. Está haciéndolo incorrectamente, o porque lo miren que canta bonito. No, la adoración es para Dios. Si estamos adorando, si hay alguien que adora, usted adore, porque es para Dios. Cierre sus ojos, olvídese de los que están enfrente. No digamos la danza, eso me distrae. Entonces, mejor cerrar sus ojos, porque ellos le están, si es para Dios, se lo están haciendo a Dios, no para, tal vez para distraer a los niños, ¿verdad? Y no se revuelvan, estén viendo. Pero uno de adulto, que es una persona madura en la fe, ya sabe que la danza, la que está danzando ahí no es para mí, porque
Si es en la casa de Dios, tiene que ser para Dios. A mí no me interesa. Simple y sencillamente, mejor cierro mis ojos para recibir, porque con la danza hay adoración, ¿verdad? Los que están cantando y las otras están adorando, están danzando, ellas están haciendo su don para Dios, ¿verdad? O su talento lo están usando para el Señor. Vemos un ejemplo, vamos a ver un ejemplo porque es bueno trabajar con ejemplos para que a usted se le quede la palabra. Es como un estudiante, no puede aprobar un examen si nunca estudió. ¿Cómo va a traer usted a una persona que no ha estudiado a hacerle un examen de un libro o de una materia? No lo puede hacer, ¿verdad? Primero aprende, después demuestra lo que aprendió. Así funciona la vida espiritual, ni más ni menos. Amén. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios para después poderla enseñar, porque si no, ¿qué va a enseñar? Lo que se le venga a la mente, o sacar una palabra y otra, lo que está recordando. No, mire, yo estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo Éxodo 24 y me llamó tanto la atención que dije yo, qué bonito que esto lo voy a ir a enseñar en el canal, ¿verdad? En el programa de mi hermana. Entonces, mire, sigamos con Éxodo 24. Moisés escribe la palabra de Dios. Vaya viendo lo que el Señor, le estoy hablando la palabra. Éxodo 24:4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Qué dice? Moisés escribió todo. Esto demuestra que la revelación de Dios quedó registrada. La revelación que Dios le dio a Moisés quedó registrada. La fe bíblica no solamente depende de tradiciones orales, ¿verdad? ¿Por qué? Dios quiso que su palabra fuera escrita, si no, no tuviéramos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso hoy tenemos la Biblia. Ahí está todo lo que necesitamos saber y de ahí se desprende todo el universo de palabras que hay. ¿Por qué? Porque hay opiniones que cambian, las opiniones cambian, las culturas cambian, la Biblia permanece. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Esto lo dijo en Mateo 24:35, porque su palabra permanece para siempre. Vamos a ver otro ejemplo. Un contrato importante siempre se firma por escrito. No basta decir, confía en mí. No basta, y peor ahora, ni antes ni ahora, ¿verdad? Confía en mí. Debe quedar documentado. La Biblia es el documento del pacto de Dios. Aquí nosotros tenemos el pacto de Dios y todo es para nosotros, porque todo está escrito en presente. Hay cosas que son para el pueblo de Israel en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero ahora nosotros sabemos que hay muchas cosas que la mayoría ya son para nosotros, para los que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que somos hijos herederos y coherederos de su gracia, ¿verdad? Mire, también vamos a leer Éxodo 24 del 4 al 8. Ahí Moisés después dice que levanta el altar y los sacrificios. Y dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, que ya se lo había leído en el 4, ¿verdad? Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, ¿verdad? Y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel. Mire, está involucrando a los jóvenes. Habló de los ancianos, ¿verdad? Ya. Ahora está hablando de los jóvenes. Dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Ayer mi hermana habló de la paz. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Mire qué interesante esto. Quizá usted no le ha puesto mucha atención o lo ha leído a la ligera, ¿verdad? Dice el 6 en Éxodo 24, ¿verdad? 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. La mitad de la sangre del sacrificio, de la ofrenda, la puso en tazones, dice, y esparció la otra mitad
de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, les habló de la palabra, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedecemos. Recordemos que dice que los jóvenes iban y llevaban el sacrificio, ¿verdad? Y de ese sacó 2 tazas de la sangre de los sacrificios, y una dice que la roció sobre el altar. Y dice en el 8, entonces Moisés y ellos dijeron: haremos todo lo que Jehová nos ha dicho. Entonces ya tiene una respuesta, ¿verdad? Entonces, como ellos aceptaron lo que Jehová les había dicho, aceptaron sus mandamientos, sus leyes, entonces, dice el 8, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Mire que la sangre fue dividida en 2 tazones, una sobre el altar, y cuando leyó la palabra y el pueblo dijo: aceptamos, entonces vino y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ya conocían la palabra, entonces vino él y roció la sangre. Más adelante usted verá en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O ya usted que es lector de la palabra ya sabe qué representaba esa sangre, ¿verdad? Ahí era un pacto. ¿Y quién fue el que hizo el pacto? ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre por nosotros. Y el que acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios, obedece sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos, que ya ahora no son muchos, ya es pura gracia, entonces recibe salvación y vida eterna. Aquí encontramos uno de los momentos más importantes, ¿verdad? De Éxodo 24, porque Moisés construyó un altar, 12 columnas. Las 12 columnas representan las 12 tribus que ofrecieron holocausto, sacrificio de paz, ¿verdad? Después Moisés tomó la sangre, la mitad sobre el altar y la otra mitad sobre el pueblo, y dijo: esta es la sangre del pacto. O sea, el pacto siempre va a estar por medio de la sangre. Por medio de la sangre, en aquel tiempo por animales, animalitos limpios, que se usaba para limpiar el pecado del pueblo, repetitivo cada año. Aquí la sangre en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo, que fue una vez y para siempre. Esta es la conexión que hay, ¿verdad?, con el Nuevo Testamento, cuando Jesús tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No dice que hay que matar un gallo, una gallina, un pato, un ave, un animal, ya no. Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La ofreceré esta copa, dice, porque es el pacto de mi sangre. Esa copa era él mismo, ¿verdad? Porque él mismo se venía a dar su sangre. Aparecen varios pasajes del Nuevo Testamento, ¿verdad?, relacionados con la última cena, y los principales son, como le había dicho, Lucas 22:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Recuerde que era la última cena que él hacía con sus apóstoles y con sus seguidores, ¿verdad? Ahí estaba con los 12 apóstoles y le dice que esa iba a ser la última cena. Y les dice, dice que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Más adelante vimos que la derramó. Y en 1 de Corintios 11:25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Está repetido, mire, para que no digamos que solo una vez, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis en memoria mía. Eso, la cena, la cena, ¿verdad?, como era la última cena, él dice que la hagamos para recordar lo que Dios hizo en aquel tiempo. Es un recordatorio, y que no nos olvidemos que la sangre de Cristo es más que suficiente y no la puede traspasar nadie. Ninguna obra de las tinieblas puede traspasar la sangre de Cristo. Jesús estaba recordando precisamente en ese momento Éxodo 24, lo que comenzó ahí, encontró su cumplimiento en la cruz, ¿verdad? Ahí Cristo murió. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, depende de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no soy salva por lo que yo haga, pero como hija de Dios no voy a hacer cosas. Allá vimos cómo dijo él: obediencia, santidad y relación con él, ¿verdad? Entonces
Si no, es mentira. Voy a decir que soy salva, pero es mentira, porque no estoy haciendo las cosas que realmente me hacen ver que realmente soy salva, ¿verdad? Nuestra salvación, como le digo, no depende de obras, sino de la sangre de Jesucristo. Aquí podemos ver otro ejemplo. Imagínese usted una deuda enorme que usted tenga. Usted no la puede pagar, porque si tiene deuda es porque no puede pagarla, ¿verdad? El que tiene dinero no tiene deuda, simplemente compra en efectivo. Ajá, y alguien llega y le paga absolutamente todo. ¡Qué felicidad! Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Lo pagó todo, y es todo. Entonces nosotros ya solo es obedecer, acercarnos a Él y vivir en santidad, ¿verdad? Para honrar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Eso hizo Cristo. Él pagó una deuda que nosotros jamás habríamos podido cancelar. Pero vamos a continuar con Éxodo, ¿verdad? Vamos a ver Éxodo 24 del 9 al 11, y ahí vamos a ver la gloria de Dios. Si usted nunca ha leído este capítulo de Éxodo 24, léalo y va a ver que va a sentir, pero algo tremendo. Dice: y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y mire qué dice el 10. Y vieron al Dios de Israel. Subieron, estas personas vieron al Dios de Israel. Eso dice la palabra. Lo vieron porque ellos se habían santificado, habían obedecido, se habían santificado. Entonces, ¿por qué dice sin santidad nadie verá al Señor? Y dice, el 10 dice, y vieron al Dios de Israel. Lo vieron con sus ojos. Y había debajo de sus pies, hasta mire lo que dicen ellos, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, dice, semejante al cielo cuando está sereno. Mire qué maravilloso lo que le sucedió a estos varones que subieron, ¿verdad? Y que el único que subió fue Moisés. Ellos estaban de lejos viendo nada más. Y dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios. Le vuelve a repetir, y vieron a Dios, dice. Y comieron y bebieron. Óigame, con Dios. Entonces, los líderes subieron y dice algo impresionante. Vieron al Dios de Israel. Eso a mí me dejó muy complacida de haber leído este capítulo, fíjese, y emocionada. Porque dice, vieron a Dios, después comieron, bebieron, y Dios no los destruyó. Porque Dios destruía, decía que nadie lo podía ver, porque tenían que ser destruidos, pero ellos no fueron destruidos. En el mundo antiguo, compartir una comida, esto significaba amistad y paz. El pacto terminaba con una comida. Entonces, miremos qué hermoso. Eso es un pacto que Dios quiere ahora. Dios no solamente quiere obediencia, también quiere comunión, que le obedezcamos, pero que también, mire, tengamos esta comunión, leamos, para que podamos acercarnos a Él con su palabra. Una comunión y una relación, quiere una relación cercana con nosotros como hijos. Si somos hijos, queremos estar cerca de nuestros padres. Así como los niños chiquitos, por eso Él dijo que el que habló de los niños, dejad que los niños se acerquen a mí, así tenemos que ser nosotros como niños, ¿verdad? Acercarnos a Él. La relación de la Santa Cena, cada vez que partimos, que compartimos, ¿verdad?, la Cena del Señor, recordemos que estamos con el nuevo pacto. Ya no es el pacto que se hacía con animales, ya es el nuevo pacto, es una relación de comunión. Vamos a ver en los ejemplos, ¿verdad? Cuando dos familias hacen las paces, normalmente terminan compartiendo una comida. Eso simboliza reconciliación. Así ocurre con Dios, ¿verdad? Cuando dos personas no se han visto, ¿qué es lo que pasa? Cuando se reúnen, están lejanas y se reúnen y comparten
podríamos decir un café, un almuerzo, una cena, ¿verdad? Así ocurre con Dios, pero vamos a continuar con Éxodo, ¿verdad? Vamos a ver Éxodo del 24, del 12 al 18. Y dice, Moisés entra en la nube. Aquí ya Moisés entra a la mismísima presencia de Dios. Pero vamos a ver otras cosas bien importantes que quizá nosotros cuando lo leemos a la ligera no le hemos puesto atención. Dice, mire, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Le dice, súbete, las voy a dar ahora en piedra, le dice, para que subas, los traigas y se los enseñes al pueblo. Y en el 13 dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor y subió al monte de Dios. Aquí sube Moisés y Josué, que era el que le servía. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos acuda a ellos. Dejó a 2 varones que Dios también los levantó y los sacó y son hombres muy usados por Dios. Aarón y Hur. Los deja ahí que le cubran sus espaldas cuando el pueblo necesite algo, ¿verdad? Y entonces dice, entonces Moisés subió al monte, dice el 15, y la nube cubrió el monte. O sea, la presencia de Dios lo envolvió en una nube. Nadie podía ver ya a Moisés, ¿verdad? Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Esa nube era la gloria de Jehová. Y recuerde que cuando los iba sacando del pueblo, dice que en el día había una nube que los cubría, era la gloria de Dios, ¿verdad? Y en la noche se convertía en un fuego para alumbrarlos. Y mire qué hermoso lo que dice el 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. ¿Qué le recuerda 6 días? Y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Creo que se ha leído la Biblia, sabe que en 6 días Dios hizo todo, ¿verdad? El 7º día descansó. Aquí está llamándolo al 7º día. ¿Y qué dice? Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador y la cumbre del monte y a los ojos de los hijos de Israel. Mire, habla de una nube y habla de un fuego abrasador. Recordemos el Génesis. ¿Qué hacía el Señor cuando los venía sacando al pueblo dice que una nube y un fuego, ¿verdad? Entonces dice a los hijos de Israel, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés, dice, en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué observamos en estos versículos de la Biblia? Dice, Dios llama otra vez a Moisés, porque ya lo había llamado. Recordemos que lo llamó por la primera vez, y dice que lo vieron, y dice que la primera vez le dio los mandamientos, y le dio los estatutos, le dio los 10 mandamientos en Éxodo 10, pero aquí lo subió porque ya se lo va a dar por escrito. Ya son dos veces que el Señor habla con Moisés, ¿verdad?, en cuanto a esto mismo. Entonces dice, ahora para entregarle las tablas en piedra, Moisés sube, la nube cubre el monte, la gloria del Señor desciende, durante 6 días Moisés espera. Mire, Moisés tuvo que esperar 6 días, ahí bajo esa nube, ¿qué? De rodillas, inclinado en adoración y recordando lo que el Señor le había dado, que ya le había enseñado al pueblo. Y al 7º día Dios habla. Luego permanece 40 días. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? La gloria de Dios requiere preparación. Moisés no entró inmediatamente. En esos 6 días Moisés estuvo siendo preparado por el mismo Dios, ¿verdad? Porque estaba bajo la gloria de Dios. ¿Qué experimentó Moisés en esos 6 días? Nosotros no lo sabemos, ¿verdad?
pero Dios lo estaba formando, ya no, su corazón lo estaba formando. Muchas veces nosotros queremos respuestas instantáneas, y yo he sido una de ellas, ¿verdad? Que quiero todo rápido, pero Dios por eso me da, para que yo entienda las cosas, y tiene que ser por medio de su palabra. Muchas veces nosotros queremos esas respuestas instantáneas, pero Dios trabaja también durante la espera. Mientras estamos esperando, Dios está trabajando en lo que nos conviene, y está trabajando también nuestro ser interior, ¿verdad? Permanecer en la presencia de Dios transforma la vida. Moisés permaneció 6 días y fue transformado por Dios. Después de estos 40 días, dice que Moisés descendió diferente. Más adelante su rostro resplandece, y la presencia de Dios, ¿qué dice? Cambia a las personas. Usted puede ver un drogadicto, usted puede ver la persona más terrible de la tierra, que pudo haber sido lo más espantoso en esta tierra, pero cuando viene y se entrega a Dios, le obedece, vive en adoración y vive en intimidad con Dios, usted lo mira transformado. No basta, hermano, asistir a un culto. No basta que usted vaya al culto, porque muchas personas pueden ir a los cultos. Sí, pueden ir, cualquiera puede ir y decir que es un cristiano, pero va porque quizá quiere compartir, o porque quizá quiere tener amistad. Necesitamos tiempo con Dios. Amén. Oración, lectura de la Biblia, ¿verdad? Adoración y silencio delante de Él. Hermana Elena. Amén, así es, ¿verdad? Qué maravilloso que Dios ha buscado tantas formas de acercarnos a nosotros. Él ha buscado todo, porque Él es el que quiere que nosotros nos acerquemos, pero nosotros somos tan insensatos a veces, que imagínense que Él primero, como dice, que hizo pacto y con el pueblo de Israel, con el pueblo escogido. ¿Para qué? Para implantarle sus leyes, para que ya no hubieran, todo lo que fuera en orden. Hizo ese pacto Dios, donde les enseñó leyes, donde les enseñó toda la moral y todo eso. Pero qué maravilloso que no se quedó ahí, porque ese pacto solo fue, Pastor Elida, para el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Única y exclusivamente, pero Dios no se quedó ahí. Dios hizo el segundo pacto, que el primero, como decía y explicaba muy bien la pastora Elida, fue con sangre de animales, pero el segundo dice que con la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Vemos la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Santo de Israel, la roca de nuestra salvación, y dio a Jesucristo, el único Hijo, que el heredero, para que nosotros fuéramos también herederos y coherederos de su gracia, de su amor y de su misericordia, y lo hizo para todo el mundo. Ya usted no puede decir, ay, no, es que el pacto del pueblo de Israel, ¿verdad, pastora? No, sí. Ahora Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. El pacto de, bueno, es que en la Biblia hay varios pactos, ¿verdad, pastora? Sí. Hay varios, pero le está hablando de los más importantes, aunque ya la pastora Elida. Pero todo lo que Dios hacía es porque Él quiere habitar en nosotros. Él quiere, imagínense que dio a su Hijo. Y ahí dice Él, pastora, que dice en Mateo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dio el pacto y le enseñó a sus 12 discípulos cuando Jesucristo ya iba a ascender al cielo. ¿Y qué pasó? Amén. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Para que este pacto se conozca y para que todos vengan a salvación, nosotros tenemos que predicar la palabra, y como dijo la pastora Elida, no venir a inventar, sino con respaldo bíblico, porque a veces si no podemos, entonces hacemos otras cosas, como ella lo explicó. Todo es importante en la iglesia, pero lo más importante para nosotros como iglesia es que usted conozca la palabra, porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, vamos a ser engañados por cualquier cosa, por cualquiera. Nos va a llevar, mire, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Le dicen, esto es verdad, y usted lo cree, tenés que hacer esto, y tal vez le dicen, vaya, tírate a ese, y se tira usted y se golpea o se desvive, como dicen, porque no conoce la palabra. Ya la pastora Elida lo dijo, y la Biblia lo dice, que un único sacrificio, ¿verdad, pastora? Amén, amén. Así es, y vamos a continuar. No necesitamos más sacrificios, sino que el de Cristo. Ya ese Cristo pacto lo hizo precioso. todo por nosotros, sí.
como le decía, necesitamos oración, lectura de la Biblia, oración y silencio ante Dios, ¿verdad? Ajá. Y un ejemplo, un hierro frío permanece frío, ¿verdad? Pero si permanece dentro del fuego, termina adquiriendo el color del fuego. Eso es lo que pasa si usted está fuera de los caminos de Dios, si no se mete en lo que ya dijimos, ¿verdad? Adoración, lectura de la palabra, y todo lo que le hemos hablado, ayuno, oración, usted va a mantenerse frío. Pero si permanece así como ese hierro, pero si el hierro, usted ha visto cómo, yo le puedo decir cómo marcan a los animales, meten al fuego el hierro, porque eso lo veíamos nosotros de pequeñas en nuestra casa, metían el hierro al fogón y de ahí se lo ponían y salía chelito como el fuego de adentro. Entonces eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Que adquiere el color del fuego. Así ocurre con el creyente, mientras permanece cerca de Dios, comienza a parecerse más a Cristo. ¿Qué desea Dios? Desea una relación de pacto, ¿verdad? No quiere una religión vacía. Amén. Dios quiere obediencia siempre acompañada de la fe. No somos salvos por obedecer, pero quien ama a Dios procura obedecer, ¿verdad? La sangre del pacto señala a Jesucristo. La Biblia apunta siempre hacia la cruz, ¿verdad? Éxodo 24 prepara el camino para el Evangelio. La presencia de Dios transforma vidas. No existe crecimiento espiritual sin comunión con Él. Dios habla a quienes buscan su presencia. Mire, Moisés subió, esperó, escuchó y recibió dirección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí vemos cómo el Señor, ¿verdad? En Éxodo 24 nos muestra un Dios que invita a su pueblo a entrar en una relación de pacto. De pacto, ¿por qué de pacto? Porque hay que obedecer, hay que seguir lo que Él dice, ¿verdad? Lo que pone en su palabra. Ese pacto ya fue sellado, como dijo la pastora Elena, con la sangre y acompañado de obediencia y comunión. ¿Por qué obediencia? Porque yo voy a obedecer lo que dice la palabra. Voy a obedecer, no hacer el mal, porque si yo hago el mal, entonces no estoy obedeciendo y teniendo la comunión con Dios. En el Nuevo Testamento Jesús cumple plenamente, ¿verdad?, lo que este capítulo anticipó. Él es el mediador del nuevo pacto y por medio de su sacrificio nos da acceso a la presencia de Dios. Como creyentes, la enseñanza de este capítulo nos enseña a vivir con reverencia, obediencia y una búsqueda constante con la presencia del Señor, recordando que la verdadera comunión con Dios transforma el corazón y la manera de vivir. Si usted vive en comunión con Dios, va a ser transformado su corazón y va a tener una diferente manera de vivir a como vivía antes. Éxodo 24:7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, dice, y el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces hay que obedecer, ¿verdad? La comparación entre el pacto del Antiguo Testamento de Éxodo 24 y el Nuevo Pacto muestra una, ¿cómo le diría? Una continuidad, ¿verdad? Y también diferencias importantes en la forma en que Dios se relaciona con su pueblo. Vamos a ver algunas relaciones, ¿verdad? Mire, en el Antiguo Testamento el mediador fue Moisés. En el Nuevo Testamento el mediador es Jesucristo. Yo sé que usted esto lo sabe, pero hay personas que quizá por primera vez están viendo el programa, porque siempre hay personas nuevas que lo miran y quizá no han conocido del Señor, y esto les va a ayudar a entender las diferencias, ¿verdad? El mediador en el Antiguo Testamento Moisés, en el Nuevo Jesucristo. La base del pacto, ¿cuál era? En el Antiguo Testamento la ley dada por Dios, y en el Nuevo Testamento la gracia mediante por la fe en Jesucristo. Ahora usted ya no tiene que estar haciendo nada, sino tener fe en que Jesucristo ya lo pagó, ya lo compró a usted por precio de sangre. La ratificación en el Antiguo Testamento, con sangre de animales rociada sobre el altar y el pueblo. ¿Eso quién se lo dice? Éxodo 24, del 5 al 8. Habla de los jóvenes, que ellos hicieron el sacrificio, habla de la sangre, que una fue derramada en el altar y otra
rociada sobre las personas, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel, porque el anterior pacto solo era para el pueblo de Israel, para los israelitas, porque Él los había elegido. ¿Y de dónde habían salido? De los lomos de Abraham, ¿verdad? Entonces, con Jesucristo, la ratificación con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, esto nos lo habla Lucas 22, 20 y Hebreos 9 del 11 al 15. Usted lo puede leer, va, porque aquí se nos va rápido el tiempo. ¿Quiénes serán los participantes? En el antiguo pacto, como le he venido repitiendo, el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y en el Nuevo Testamento, todos los que creen en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles. O sea, tanto el pueblo judío, si cree en Jesucristo, y nosotros como gentiles, que no conocíamos, no venimos directamente de la simiente, ¿verdad? Ahora somos de la simiente de Israel, sino que somos injertados, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? El lugar de la ley, primero, ¿qué hizo Dios? Llevó a Moisés al monte, dice, y lo escribió en las tablas, en piedra. Lo escribió en piedra, dice que lo llevó 6 días, recuérdelo, 6 días, y al 7º día, y allá estuvo 40 días y se lo dio en tabla, en piedra, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Dónde está escrito esas leyes? Están escritas en el corazón, por medio del Espíritu Santo. Recuerde que en mí habita el Espíritu Santo. Desde que yo digo que Cristo es mi Señor y Salvador, y creo por fe que Él pagó un precio por mí, el Espíritu Santo habita en mí. Yo soy la morada del Espíritu Santo, no es la iglesia. La iglesia es donde nos reunimos los hijos de Dios, pero la morada del Espíritu Santo es mi cuerpo. Por eso tengo que ser obediente, cuidar, no ensuciar mi cuerpo, ¿verdad?, con las suciedades del mundo. Entonces, en el antiguo pacto, los sacrificios, como se los venía diciendo, ahorita ya es como ya va a terminar, ¿verdad?, repetidos continuamente. En el Nuevo Testamento, un solo sacrificio suficiente y para siempre. Cristo murió por mí y por toda la humanidad. Todo el que quiera tener acceso al Padre tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. El acceso a Dios en el Antiguo Testamento a través de sacerdotes y del sistema del tabernáculo. Tenían que ser por medio de sacerdotes, ahí iba y bueno, ya es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el acceso de nosotros en el Nuevo Testamento? Acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos un acceso directo. Ambos pactos, miremos las similitudes, ambos pactos son iniciados por Dios. Ambos tienen un mediador, que ya se lo leí. Ambos son ratificados con sangre. Ambos llaman al pueblo a vivir en obediencia, tanto el nuevo como el viejo. Ambos establecen una relación especial entre Dios y el pueblo. Entonces, estamos viendo lo maravilloso que es estudiar Éxodo 24 para que nosotros podamos ver el pacto anterior con el pacto nuevo, con el Nuevo Testamento. Entonces, es algo maravilloso. Pastor Elena. Bueno, como ya, ¿verdad?, nos explicó claro, ya damos por terminado este programa, pero diciéndole que el antiguo pacto dice que nos daba el camino, señalaba el camino para Cristo. El nuevo pacto nos hace vivir con Cristo. Ya Cristo Amén. Está en nosotros, ¿verdad? Qué maravilloso. Así que usted hoy, y ya la sangre de Jesús limpió todo para siempre. No Amén. Tiene que usted estar, si le dicen haga esto y aquello, porque Amén. Si usted no hace esto, usted no va a alcanzar la salvación, son mentiras. Ya Dios, usted lo tiene que vivir, como lo explicó la pastora Elida, en obediencia, a estudiar la palabra y todo lo que dice ahí, ¿verdad? Pero ya no tiene que hacer esos sacrificios de ir y que si usted, bueno, tantas cosas que lo hemos dicho en otros programas, y siga con toda la sintonía de CHTV, porque yo le aseguro que viene otro programa que edificará su vida. Hoy la palabra ha sido edificante, nos ha enseñado cómo Dios quiere unirnos a que estemos en comunión permanente con Él, ¿verdad, pastora? Pero a veces nosotros no queremos vivir en esa vida, como dijo ella,
que queremos obedecer a Dios a mi manera, pero hoy nos ha enseñado a cómo debemos de obedecer a Dios, a la manera de Dios. Y bueno, más claro no se los pudo explicar ella. Entonces pues nos despedimos, pastora Elida, y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Sabiendo que viene otro programa que edificará mucho la vida de los televidentes. Buenos días. Buenos días, bendiciones. De lo más profundo de mi corazón. Una plaza que me llena.